caso vamos a hablar de la cultura Paracas. Cuando hablamos de la cultura Paracas, tenemos que resaltar lo que había en nuestra cultura Paracas. Lo que resaltaba, lo más visto en nuestra cultura Paracas, ha sido más reconocida por el arte textil, por la textilería, por sus mantos, por sus momias, por las trepanaciones craneanas, por las deformaciones craneanas, ¿ya? Para comenzar, sabemos que la cultura caral tuvo varios descubridores, pero uno de los más importantes y el más reconocido es nuestro arqueólogo Julio César Tello, ¿ya? Julio César Tello, que es peruano. ¿Ya? Él es nuestro arqueólogo que ha investigado mucho lo que es esta cultura y nos habla, ¿no? A continuación vamos a hablar mucho de lo que él ha investigado. Primeramente, sabemos que recordemos que esta cultura se encontraba en el departamento de Ica, ¿ya? El departamento de Ica, abarcando un poco de Lima y un poco de Arequipa, ya que ellos son sus límites, ¿ya? Ahora, como les vuelvo a recordar, esta cultura se resaltó por los fardos funerarios que realizaban, por los mantos muy coloridos que realizaban, ¿ya? También realizaban cerámicas, pero no eran muy reconocidos por ellos, sino eran más por los mantos, los hermosos mantos que realizaban. Luego tenemos lo que es la religión, ¿ya? Ellos eran una sociedad dirigida por sacerdotes y de ellos sabemos que eran politeístas, creían en muchos dioses, igual que de la cultura chavín. En este caso, su dios principal para ellos era el dios Con, ¿ya? Ellos daban gracias de todo lo que tenían. Por ejemplo, ellos se dedicaban a lo que era la agricultura, la pesca. Entonces, todo lo que ellos cultivaban, su mejor cosecha, iban y le daban ofrenda al dios Con. Igual de la pesca, ¿no? Siempre le daban ofrenda al dios Con, ya que eran muy creyentes. Para comenzar, sabemos que nuestro arqueólogo Julio César Tello investigó mucho esta cultura, descubrió esta cultura. Y entonces él se dio cuenta de algo, que esta cultura tuvo dos periodos. Un periodo que era Paracas Caverna y otro periodo que era Paracas Necrópolis. En la Paracas Caverna, cabe resaltar que estos dos periodos, él los vio así como dos periodos porque tenían la diferencia de cómo enterraban a sus muertos, ¿ya? La diferencia por la forma en cómo enterraban a sus muertos. Por ejemplo, en Paracas Caverna, ellos realizaban una tumba en forma de botella, ¿ya? Subterránea, en forma de botella subterránea o de una copa invertida, ¿ya? Dentro de ahí ellos introducían los fardos funerarios. Ellos no es que tapaban el hoyo, no. Ellos introducían los fardos funerarios dentro de esa botella subterránea y luego salían, ¿no? En la entrada siempre colocaban 3 rocas y lo tapaban con una estera. Muy bien, esta era la forma del Paracas Caverna, de cómo enterrar a sus muertos. Luego tenemos Paracas Necrópolis, ¿ya? El segundo periodo. En acá ellos, sus tumbas eran en forma rectangular subterránea, ¿ya? Y Julio César Tello lo conoció como la ciudad de los muertos, ya que ellos se dan cuenta acá en esta imagen, la primera imagen de acá, las tumbas eran en forma rectangular y eran subterráneas, pero estaban divididas como cuartos, ¿ya? Dentro de ahí introducían los fardos funerarios, ¿ya? Y esto es lo que pasaba. Algunos cuartos estaban llenos, o sea, había varios fardos funerarios, ya que era una familia, ¿no?
Estos eran los dos periodos, ya la forma diferente de los dos periodos de enterrar a sus muertos, ¿no? Ahora, hablemos un poco más de las momias de Paracas. Ya ellos momificaban a los muertos, y ellos tenían una creencia, que ellos después de morir, había una nueva vida para ellos. Ellos creían que se iba a vivir, los que morían se iban a vivir con sus ancestros, es decir, los que habían muerto antes que ellos, ¿no? Sus ancestros, sus abuelos, etc. Entonces, ellos pensaban que para ir, o sea, después de la muerte, para su otra vida, o sea, nueva vida, ellos tenían que ir muy seguros. Por eso en la cana, con esto lo envolvían. Primero lo momificaban al que se había fallecido, se había muerto, lo envolvían con mantos. No, lo colocaban al cesto. Ya, primero lo colocaban al cesto. Dentro del cesto, junto a él, colocaban lo que eran las joyas, colocaban los alimentos y recién después le envolvían con los mantos, los más hermosos mantos que ellos confeccionaban. Ya, varias capas de mantos. También otro dato es que ellos lo colocaban en la canasta en forma de posición fetal. ¿Por qué? Porque si bien nacemos, cuando tú inicias o cualquiera de nosotros inicia una nueva vida o recién nace de esta forma de la mamá, ¿no? Cuando la mamá da luz, nace de esta forma, un bebé nace de esta forma. Entonces ellos creían que como después de la muerte iba a haber una nueva vida para el que había fallecido, ellos creían que la mejor manera de eso sería que también esté en forma de posición fetal, como un recién nacido para una nueva vida, ¿ya? Ahora, muy bien, el resultado de todo esto que les he explicado es esto. Ahí está el fardo funerario. El fardo funerario. ¿Se dan cuenta? Ahí está en forma de posición fetal. Dentro de acá están sus cositas, están las joyas, los alimentos, incluso introducían cerámicas y lo momificaban, sabemos al inicio, y lo cubrían con los mantos. Varias capas de los mantos ponían, varios mantos, varias capas. Y después recién lo colocaban en donde enterraban. Por ejemplo, en Paracas Caverna, en la botella, ¿no? La botella subterránea. Y en la Paracas Necrópolis, en las tumbas de forma rectangular subterránea. Ahora, ¿qué encontró Julio César Tello acá? Cuando ellos empezaron a encontrar a las momias, se dieron cuenta de algo, que esas personas tenían los cráneos alargados. Entonces Julio César Tello se preguntaba, ¿pero por qué o cómo, cuál ser? Entonces él fue investigando y encontró estos cráneos de acá, ya los alargados y los que están abajo. Entonces él llegó a la conclusión que las personas, los habitantes de Paracas, desde muy pequeños, realizaban las deformaciones craneanas, colocándose una roca plana al frente, frontal de nuestro cráneo, y uno de la parte de atrás. ¿Ya? En la parte de atrás. Entonces lo amarraban desde muy pequeños, desde niños, y al transcurso que iban creciendo, el cráneo se iba alargando. ¿Y por qué realizaban esto? Esto realizaban para no querían ser igual que las demás sociedades, que las demás culturas, no. Ellos querían ser únicos. Entonces, de esta manera, ellos realizaban sus deformaciones craneanas, ¿ya? Sus deformaciones craneanas, tanto en hombres como en mujeres. Ya, esto realizaban desde muy bebé, desde muy pequeños, desde que nacían. Y eso es lo que realizaban, las deformaciones craneanas. Y eso es
a ellos les hacía únicos, ya que no se parezcan a los demás. Luego tenemos nuestras manifestaciones culturales, por ejemplo, la textilería, la medicina y la cerámica. Ellos destacaron por la textilería y por la medicina. Ya la cerámica no mucho, ya que tenía una cierta similitud con la cultura chavín. A ver. En la textilería, recordemos que ellos hacían unos mantos preciosos, ¿ya? Ellos eran policromáticos, ya que utilizaban varios tintes de diferentes colores en un solo manto, colores muy vivos, los cuales hasta hoy en día siguen manteniendo sus colores, ya siguen manteniendo sus colores. Ellos, los habitantes de Paracas, fueron unos muy buenos textileros, ya muy buenos confeccionistas. Ellos utilizaron en sus mantos lo que era lana de sus animales, de la llama, de la alpaca, de los animales que ellos criaban, ¿no? También utilizaron pelos y plumas, ya el cabello de las personas también utilizaban para realizar sus mantos. Ellos utilizaban este manto, uno era para hacer rituales, para envolver, y lo más importante era para hacer sus fardos funerarios. Ellos utilizaron sus mantos mayormente para envolver a sus muertos y realizar los fardos funerarios, ¿ya? Luego tenemos lo que es la medicina. En la cultura Paracas teníamos guerreros, ¿ya? Ellos peleaban con otras culturas, con otras sociedades por el terreno, por el territorio, ¿ya? Entonces, para ese tiempo no había una escopeta, no había una pistola, no. Ellos peleaban con rocas y se hacían daños. Entonces, los guerreros de Paracas siempre había uno o dos que se lastimaban, ¿no? Cuando peleaban. Entonces, tenían fracturaciones en el cerebro, que si sabemos bien el cerebro, el mismo cráneo es débil, ya es débil. Tener mucho cuidado. Entonces, al tener un golpe dentro del cerebro, crecía un tumor, ya el cual a uno le daba dolor de cabeza, etc. Entonces, ellos, por su misma curiosidad, empezaron a realizar lo que es las trepanaciones craneanas, que eran cirugías que realizaban a los habitantes, en este caso a los guerreros de Paracas, a los que combatían ahí por los territorios. Ellos utilizaron varias herramientas, los cuales eran con obsidiana, ¿ya? Que obsidiana era el material con que realizaban sus instrumentos para la cirugía. Esas obsidianas eran rocas volcánicas. Si bien sabemos, Ica estaba muy cerca de Arequipa y ahí existe un volcán. Entonces, cuando había una explosión volcánica, cae la lava. Entonces, la lava cae en forma líquida. Con el tiempo se vuelve sólida y se vuelven rocas, ya rocas volcánicas. A esas rocas volcánicas se le llama obsidiana y esas obsidianas lo realizaban para realizar todos esos instrumentos para la cirugía. Ellos hicieron sus instrumentos con la obsidiana y con ello operaban. Y ellos utilizaban la obsidiana, utilizaban algodón, la gasa, ellos mismos confeccionaban todo. Utilizaban bisturí y muchas cosas. Ahora, ellos realizaban las trepanaciones para aliviar lo que era los dolores, ¿no? Los dolores debido a los hondazos que le daban. Y también con fines religiosos. Ellos pensaban que para sacar a los espíritus malos también era bueno realizar eso. Así que era constante, ¿ya? Había varios motivos, era constante estas operaciones que realizaban. Ellos, una vez que terminaba la operación, ellos cubrían lo que habían sacado, todos cubrían
con una placa de oro o una placa de mate, que significa, el mate es la calabaza, ¿ya? La calabaza. Y ellos lo cubrían y había personas que sí llegaban a sobrevivir después de la operación y había personas que no, ¿ya? Para nosotros, para que ellos realicen esta operación, antes de la operación, se les daban chicha de jora, les daban alguna otra bebida que les hacía adormecerse un poco y no sentir mucho lo que era el dolor. Luego tenemos lo que es la cerámica. Si bien se pueden dar cuenta, es similar, algo similar, no es igual, similar a las de Chavín, ya la cultura Chavín. Pero a diferencia de ellos, de esto tenía, la base era de forma ovular, ¿ya? Eran policromáticos, es decir, tenían varios colores, sus cerámicas, y también ellos plasmaban en los dibujos gran variedad de animales, ¿ya? De animales, de seres mitológicos, creencias que tenían. Muy bien, chicos.